Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 27 de junio, último domingo del mes, para continuar con nuestra serie sobre el libro de Eclesiastés, el cual estamos a punto de culminar. Nuestro Señor siempre nos tiene una enseñanza oportuna, dando a cada uno la porción de su palabra que le corresponde. Tiene usted que saber que Dios nunca llega tarde con su enseñanza y en ninguna forma nos va a dejar lejos de su palabra, teniendo para cada uno por individual una misión en específico. Le pido por favor que tome un tiempo para orar y para pedirle a Dios que le dé entendimiento, que abra su corazón, que abra su mente para poder comprender con certeza qué es lo que Dios quiere enseñarle en esta sesión. Vamos a poner un poco en contexto el libro que hemos estado estudiando. Eclesiastés, escrito por Salomón, es un libro altamente filosófico, que tiene que ver directamente con cómo vemos la vida y cuál es el sentido que ésta tiene para alguien que es temeroso de Dios y que ama su palabra. Salomón entonces ha estado reflexionando vehementemente acerca de cómo el ser humano no tiene el control sobre su propio destino. Salomón nos ha reiterado una y otra vez que el ser humano carece de la capacidad de definir cuándo tendrá el día de su muerte, cómo será su muerte y, sobre todo, el ser humano carece de la capacidad de definir qué pasará luego en el campo material, pero sí que nos es bastante específico acerca de que el ser humano sí puede tener injerencia en lo que pasará después de la muerte en el campo espiritual, tomando en cuenta que las consecuencias y las recompensas que sucedieren después dependen directamente de lo que cada persona realiza en vida y cómo esta persona percibe al creador del universo, a Dios, como parte fundamental en su vida o, por el contrario, cómo lo excluye de su toma de decisiones. Y, por supuesto, cada uno de estos aspectos tendrá a la postre una consecuencia. Vamos entonces al 10º capítulo de Eclesiastés, y acá Salomón estará hablando acerca del verdadero problema del ser humano. Salomón ha identificado una gran cantidad de cosas que el ser humano le es adverso, una gran cantidad de cosas que el ser humano le es problemático, pero el 10º capítulo de Eclesiastés sin duda será un capítulo que nos mostrará el verdadero gran problema, cuál es el meollo del asunto en las situaciones que agobian al ser humano en su carácter finito, en su carácter mortal. ¿Cuál es? La lucha contra su propio ego. Hay que recordar que Eclesiastés inicia con aquel famoso versículo vanidad de vanidades. Y hemos explicado en reiteradas ocasiones cuál es el verdadero sentido de esta lógica de la vanidad. Y es el ponerse a sí mismo por encima de cualquier otro interés, de cualquier otra razón, y sobre todo el creer que nuestro propio criterio es no solo el más acertado, sino más bien el único acertado. Ese ego, es decir, esa percepción del yo que me lleva a ponerme por sobre todo lo demás, es precisamente lo que Salomón va a identificar en el 10º capítulo de Eclesiastés como un verdadero problema. Vamos entonces al primer versículo del capítulo 10 del libro que estamos estudiando. Y va a comenzar de una manera bastante grotesca, una manera bastante desagradable. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
Básicamente lo que está diciendo Salomón es que no importa que el perfume, que la comida, que lo que usted tenga ahí esté bien, esté en buen estado, que huela bien, que puede saber bien, puede ser de hecho nutritivo, pero si tiene una mosca, evidentemente va a echarlo a perder. Una mosca en el perfume evidentemente arruinaría el producto y nadie lo querría consumir. Una mosca en la sopa, desde luego que sería un desastre. Nadie estaría en lo más mínimo dispuesto a beberse esa sopa. Y alguien dirá, pero si solo es una mosca, es muy pequeña, cabe de hecho en una cucharada de las 30 o 40 que se pudiesen dar del plato. Claro, pero lo que pasa es que esta mosca ha dejado ahí todas las bacterias, todas las enfermedades que pueden ser transmitidas a través de ella. A pesar de que es algo tan pequeño, a pesar de que es algo que parece insignificante, es algo que echa a perderlo todo. Pues Salomón lo que dice es que así como una mosca muerta puede hacer este desastre, una pequeña locura, un pequeño desvarío, un pequeño momento de debilidad emocional, de debilidad mental, puede llevar a arruinar la reputación de alguien que es estimado como sabio o estimado como honorable. Desde luego, Salomón nos está diciendo en cualquier momento, en cualquier descuido, por un mínimo detalle, toda la reputación, todo el buen historial, todo el buen hacer puede verse completamente afectado. Pero ¿por qué Salomón va a decir esto de una manera tan grotesca, probablemente de una manera muy insípida? Pues precisamente lo habrá de decir para dejarnos claro qué es lo que está ocurriendo con el ser humano, puesto que va a describir una situación de dicotomía en el ser humano y que va a dejar a la persona de un lado o de otro de un río conceptual que puede traer varias consecuencias. El corazón del sabio, fíjese, está hablando del corazón, está hablando precisamente de ese interior, de ese yo, está a su mano derecha, más el corazón del necio está a su mano izquierda. Aquí hay que ser muy interpretativo, digamos. No está diciendo Salomón que los diestros son buenos y los zurdos son malos. De hecho, hay que aplicarlo a la cultura judía de ese momento para poderlo comprender de buena manera. En ese momento, el ser zurdo era de hecho considerado como una tremenda afrenta. Es más, el ser zurdo era considerado como algo que determinaba el que una persona fuese menos hábil, que fuese menos inteligente y cuya credibilidad se podía poner en entredicho. Desde luego, muchos siglos después, sabemos que la condición de diestro o zurdo más bien es una situación meramente genética que no tiene absolutamente nada que ver con los atributos negativos o positivos que en ese momento se le estaban dando. Sin embargo, para los judíos de la época, decir que alguien era zurdo era una enorme afrenta y obligaban a los niños zurdos a volverse diestros en tanto que era una enorme vergüenza. En ese contexto, entonces, se entiende a la perfección lo que Salomón está tratando de decir. Dice que el corazón del sabio está a su mano derecha. Eso quiere decir que el corazón del sabio está en la parte hábil del ser humano, está en la parte favorable del ser humano. En cambio, dice, el corazón del necio está a su mano izquierda. Es decir, lo que el necio maquina, lo que el necio siente, lo que el necio planea, es torpe, es absurdo, tiene un fin bastante perverso. Dicho entonces de otra manera, para no estigmatizar al zurdo, lo que dice Salomón es, mire, el sabio en su corazón planea para bien y el necio en su corazón planea para mal. Y continúa. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura
y va diciendo a todos que es necio. Ciertamente Salomón está siendo bastante duro en sus palabras. Básicamente lo que está diciendo es que al necio se le nota que lo es, lo va pregonando por el camino. Todo mundo se puede dar cuenta de que está delante de un necio. ¿Y por qué motivo? Pues muy sencillo, porque el necio tiene la costumbre de que con sus palabras, con sus acciones, demuestra la necedad. Y todo el mundo lo puede ver, pero eso no es porque el necio quiera demostrar su necedad. Es porque el necio, en primer lugar, no sabe que lo es. Y en segundo lugar, no sabe que es mejor parecer necio que abrir la boca y confirmarlo. Por lo tanto, cuando Salomón dice que le falta cordura, lo que está diciendo es que el necio no tiene esa capacidad de discernimiento para identificar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo favorable y desfavorable, y en el contexto del libro, entre lo terrenal y lo eterno. Ahora, hay que ser muy realistas. Esta no va a ser la única vez en que la Biblia nos haga advertencias bastante claras acerca de esta situación. La palabra de Dios nos presenta varios versículos en los cuales nos va a hacer ver que no es posible que nosotros mismos nos percibamos como sabios cuando realmente pues parece que no lo somos tanto. Vamos por favor a Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ser sabio en la propia opinión, es decir, autopercibirme como sabio. Creer que yo sé, creer que yo soy el bueno. ¿Recuerdan lo que nos ha venido mencionando Salomón una y otra vez? Creérmelo yo. Y yo voy primero y yo voy después. Siempre el problema del ser humano es el ego. Luego nos encontraremos en Isaías 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías lo dice de una manera un poco más contundente. Ay de aquel. Hay condena ahí. Hay una condena por creerse sabio a sí mismo. Es un ay bastante lamentable porque es la propia persona la que se está buscando esa condena. Y por si eso fuere poco, vamos a irnos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Quiere decir entonces que aquel que se considera a sí mismo sabio y que se percibe como el sabio del pueblo, básicamente está siendo altivo, está siendo soberbio, por tanto está pecando. Y desde luego, con el versículo anterior nos damos cuenta que todos vamos a notar que esa sabiduría aparente no es más que una necedad que se ve a lo largo del camino y con mucha obviedad. Hay que tener entonces muchísimo cuidado de ser sabio en la propia opinión. Y continúa entonces Eclesiastés, aquí dando un consejo muy interesante a aquellos que no nos consideramos sabios en nuestra propia opinión, pero sí que tenemos que lidiar con estas personas. Si el espíritu del príncipe, se refiere a alguien que está arriba de nosotros, a alguien que jerárquicamente tiene poder, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, es decir, se está autoexaltando, se está ensalzando a sí mismo, no dejes tu lugar. Es decir, mantenga la calma, no pierda los papeles, no pierda el control. Porque la mansedumbre
hará cesar grandes ofensas. Un consejo de Salomón que nos viene, pero maravilloso a muchos de nosotros. Cuando alguien está fanfarroneando, cuando alguien se está sintiendo más que todos los demás, cuando alguien está exaltándose a sí mismo en contra de cada uno de nosotros, lo que nos dice Salomón es calma, 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 porque la mansedumbre es la única forma de alejar a ese tipo de personas. Son insensatos, mi hermano. No se ponga usted a la altura del insensato. No saca nada bueno de ahí. Hay un mal, continúa Salomón, que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Es decir, Salomón está identificando que en aquella figura de autoridad se registra este error muy reiteradamente. Y tengamos en cuenta que Salomón sí que sabía de lo que estaba hablando, porque Salomón era el rey. Salomón tenía contacto directo con la urbe política de Israel, con la nobleza de Israel, y él mismo tenía un puesto de eminencia, un puesto de respeto. Es evidente que Salomón sabía muy bien cuáles eran los envanecimientos de los principados y de los reyes, y por eso lo va a decir con tanta certeza. Y dice que es un error, lo califica claro, lo califica de manera taxativa, un error. La necedad, dice Salomón, está colocada en grandes alturas, y los ricos, no está hablando de dinero, sino de sabiduría, están sentados en un lugar bajo. Yo no sé, mi hermano, si usted se ha preguntado alguna vez por qué su jefe, que probablemente no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo en ese cargo, gana 3 o 4 veces más que usted. Yo no sé si alguna vez se ha preguntado cómo ese político que no sabe nada llegó donde está. Y no sé si usted se ha preguntado cómo es posible que Dios permite que sean siempre los peores los que gobiernan a los países, que sean siempre los peores los que tienen el control de la situación, que sean los peores los que tienen los puestos importantes. ¿Por qué? Pues claro, Salomón no le está diciendo, es que desde la cabeza se ponen a los necios en las grandes alturas. ¿Y por qué? Porque habitualmente el necio tiene la destreza de mentir, de engañar, de manipular, y eso es lo que el ser humano, en esta terrenalidad en la cual nos encontramos, valora en demasía. En cambio, el sabio no está pensando en tener el poder, en sostenerlo por cualquier medio, no. El sabio está pensando en cosas mucho más importantes, en cosas mucho más relevantes, que van a estar en la eternidad. Y es por eso que termina estando abajo y el necio arriba. Pero ojo, eso solo pasará en la vida terrenal, porque luego en el campo espiritual, en el campo eterno, no serán los príncipes los que cometan el error. Será el Señor quien ordene cada una de las jerarquías, si es que eso se le puede llamar de esa manera, en esa vida espiritual. Y créame, hermano, la situación va a ser bastante diferente. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y eso es muy lógico, porque esos siervos pues están en una posición de servidumbre, pero tienen mucha sabiduría. En cambio, aquellos que están arriba con poder probablemente tengan mucha soberbia y mucha necedad, y su propia ignorancia los convierte en seres fútiles que terminan caminando pudiendo ir a caballo. El que hiciere hoyo, fíjese, caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas.
El que parte leña, en ello peligra. Parece que este es un versículo así como un poco enredado, pero vamos a desenmarañarlo de una manera muy sencilla. ¿Recuerdan cuando les decía que la lógica de que el necio siempre está arriba es que el necio está buscando de manera permanente cómo hacer trampa, cómo manipular, cómo engañar? Pues bueno, Salomón no lo está confirmando de esta manera. El que pone una trampa, el que hiciera un hoyo, dice, el que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Es decir, aquel que se encuentre en descuido va a tener las consecuencias. Quien corta piedras, esta es una práctica judía de arrancar piedras de la tierra para poder hacer una muralla, se hiere con ellas. El que parte la leña, en ello peligra. Es decir, nos encontramos con que aquellos que hacen todo este tipo de estrategias para poderse mantener en el poder son simplemente necios, porque al final van a terminar necesariamente pagando las consecuencias. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Aquí vamos a detenernos para explicar un poco de qué estamos hablando. Básicamente lo que dice es que si el hierro de la espada, del hacha, del cuchillo, pierde el filo y no se vuelve a afilar, entonces, ¿qué es lo que hace el necio? Usar más fuerza para lograr el cometido de cortar, en vez de ir y hacer lo lógico, que sería el trabajo de afilar. Más bien lo sustituye con la fuerza. Siempre que identifique a una persona que para que le hagan caso tiene que amenazar, tiene que usar la fuerza, tiene que ponerse a regalar, esto es un clásico de violencia, ponerse a regalar para convencer, ponerse a adular para convencer, es un necio, porque los sabios convencen con argumentos, no con violencia, no con obligaciones y no con regalos ni adulaciones. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Se da cuenta? El necio obliga, el sabio convence. Si muerde la serpiente, de una figura muy judía de la época, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. En ese momento se tenía la costumbre de que habían personas dedicadas a tocar una especie de flauta para encantar a las serpientes, aunque en realidad hay una razón biológica de por qué los animales se tranquilizan con la música. Pero lo que Salomón dice es que si antes de que el encantador logre su cometido, la serpiente ataca a alguien, pues ¿y de qué sirve que esté el encantador ahí? Por lo tanto, si un necio quiere atacar y lo logra, es simple y sencillamente porque aquel que tenía la sabiduría no la aplicó de manera correcta ni de manera oportuna, es decir, fue un poco egoísta. Pero nos va a dar unas claves bien interesantes a fin de identificar a esas personas que son naturalmente necias. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios de los necios causan su propia ruina. Si usted escucha a una persona cuyas palabras siempre son de unidad, de reconciliación, de paz, de alabanza a Dios, de perdón, esa es una persona sabia. En cambio, si usted escucha hablar a una persona que permanentemente está inculpando a otros por todo lo que ocurre, fomentando la desunión, fomentando el odio, fomentando el rencor, evitando que exista perdón entre hermanos, esa persona es un necio con todas las letras. Y de hecho, agrega, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Siempre que usted escuche hablar a una persona
cuyo discurso es el odio, esa es una persona necia y hay que alejarse de ella. Y continúa, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Mucho cuidado con esas personas que hablan y hablan y hablan y no paran de hablar. Aquel que da muchas explicaciones, aquel que tiene una verborrea permanente, aquel que convence con palabras y palabras, simplemente es un necio. Los argumentos del sabio no necesitan grandes explicaciones, grandes discursos, grandes elucubraciones. Son argumentos. El necio necesita convencer a través del palabrerío. Cuidado, hermano, porque los necios son peligrosos y son contagiosos. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Y cuando Salomón habla de muchacho, la traducción no es necesariamente joven de edad, sino joven de madurez. Es decir, ay de ti, podríamos leerlo, tierra, cuando quien te dirige, cuando tu rey es un inmaduro y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Y a qué se refería Salomón con banquetear de mañana? Bueno, pues en ese momento existía una costumbre judía muy desagradable acerca de que los príncipes, los miembros de la realeza, empezaban a beber desde muy temprano y se encontraban alcoholizados en todo momento. Les encantaba la fiesta, les encantaba la buena vida. Y mire, de nuevo una condena. ¡Ay de ti! Lo lamento por ti, si tu rey es un inmaduro y un borracho. Eso es básicamente lo que dice Salomón en este versículo. Pero está la contraparte. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Eso quiere decir que no les gustaba demasiado el trago, para reponer sus fuerzas y no para beber. Básicamente lo que nos está diciendo Salomón es mucho ojo para servirle a un rey o a un gobernante, porque ese que no tiene sabiduría, sino que es necio, que consume cualquier tipo de bebidas, que es inmaduro, que habla demasiado y que da súper explicaciones, es muy peligroso en realidad. Y nos lo deja como advertencia, mis hermanos, y aplica a todo nivel. Por la pereza se cae la techumbre, es decir, el techado, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, es decir, no soporta una lluvia el refugio que se tiene. Por el placer se hace banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Es decir, cuando alguien quiere ser holgazán, cuando alguien quiere ser perezoso, cuando alguien quiere ser fiestero, cuando quiere gastarse el dinero, puede hacerlo, pero las consecuencias van a ser evidentes. Habrán ahí consecuencias graves, consecuencias serias. Y Salomón ha hablado vehementemente acerca del necio. Nos ha descrito la necedad del ser humano vista desde la sabiduría en su propia opinión. Porque este que es holgazán, este al que se le está cayendo la casa, este que pasa de fiesta en fiesta, este que utiliza el dinero para cualquier cosa, este cree que es sabio. O sea, este se cree que es bueno, este cree que tiene el control, pero lo hemos visto claramente. Es un necio más. Pero también nos va a dejar un consejito para los que no estamos en una condición de necedad absoluta. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey.
ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Aquí, mis hermanos, no nos está mandando a no señalar las injusticias. No se refiere a eso. A lo que se refiere es a que aquellos que tenemos un poco de sabiduría siquiera o un poco de prudencia, no nos debemos ocupar en ninguna forma de poner a señalarnos o a juzgar a ese que está en estima y que en realidad no es más que un necio que no se ha autodescubierto. Porque si empezamos a hacerlo y empezamos a juzgar a ese necio, ¿y cómo quedamos nosotros? Sino como necios también. Que Dios nos bendiga, nos ilumine y nos ayude a luchar contra ese problema de la persona humana, el ego. Bendiciones, mis hermanos.